Culpabilidad es un elemento de la teoría del delito. ¿Qué es culpabilidad? Es un conjunto de condiciones que justifican la imposición de una pena al autor de un delito. El único elemento de la teoría del delito que no califica el hecho en sí, sino más bien el autor del mismo. El juicio de culpabilidad ha estado predominante referido al hecho de que el sujeto ha llevado a cabo a un hecho al cual se encuentra vinculado personalmente, bien sea por dolo o porque ha sido el producto de su imprudencia. Este elemento se constituye con los siguientes conceptos que lo complementan y lo hacen rígido. El primero sería el concepto causalista. La infracción criminal como el delito civil es un acto culpable. No basta con el resultado pueda ser objetivamente referido a la manifestación de voluntad del agente, sino que también debe darse subjetivamente el nexo en la culpabilidad del autor. El segundo sería concepto de la reprochabilidad. El estado normal de las circunstancias en las cuales actúa el autor. La culpabilidad como modalidad de un hecho antijurídico es su posibilidad de reducirlo a motivación reprobable. La anterior noción como normativa del juicio de reproche o reprochabilidad supone al menos dos presupuestos fundamentales. El primero es la norma jurídica es esencialmente imperativa y la segunda, el destinatario de la anterior tiene capacidad de autodeterminarse. El principio de culpabilidad nace principalmente en el principio de responsabilidad de las penas y en el principio de exigencia de dolo o culpa. El primero de ellos limita la responsabilidad penal a los autores del hecho delictivo y a los que participen en él como inductores, coautores o cómplices. En ese orden de ideas, habida cuenta la asimilación legislativa, el principio de culpabilidad reclama el rechazo de la responsabilidad objetiva y la exigencia del delito se cometa dolosamente o al menos por imprudencia, es decir, a propósito o por una falta de cuidado, lo que excluye la responsabilidad por resultados vinculados causalmente a la conducta del sujeto, que no eran presibles ni evitables. Ahora que ya conocemos el concepto de culpabilidad, mencionaremos los excluyentes de la misma. El primero es la capacidad de culpabilidad. Esta se excluye cuando existe la inimputabilidad. El artículo 27, inciso 4 del Código Penal nos explica los motivos por los que no existe, y estos son A. La enajenación mental, ejemplo, la esquizofrenia; B. La grave perturbación de la conciencia, ejemplo, adquirir sustancias químicas como drogas y alcohol; y C. El desarrollo psíquico. El segundo conocimiento es el de antijuricidad del hecho, es decir, el error de prohibición. El artículo 28 los divide en dos: A. Error pensible, sobre el hecho constitutivo de la infracción penal, excluye de la responsabilidad penal; y B. El error vencible, atendidas las circunstancias del hecho y las personas del autor de la infracción, será sancionada como culposa. Y el último sería la exigibilidad razonable de actuar conforme a derecho. Inexigibilidad de otra conducta. El artículo 27, inciso 1, 2 y 3 nos explica que 1. Quien actúa u omite el cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho o de una actividad ilícita. 2. Quien actúa y omite en defensa de una persona o de sus derechos siempre que concurran los requisitos siguientes: A. Agresión ilegítima; B. Necesidad razonable de la defensa empleada para impedirlo o pelearla; y C. No haber sido provocada la agresión de modo suficiente por quien ejerce la defensa. Sus principios involucrados se descomponen en 4 exigencias básicas. Número 1. El hecho delictivo se debe exteriorizar, su principio de responsabilidad por el hecho. El derecho penal no castiga la personalidad, la forma de ser o la pertenencia del sujeto a un determinado grupo, sino solo conductas o hechos. Número 2. El hecho delictivo es personal, su principio de personalidad, según el cual nadie puede responder penalmente por delitos ajenos. Número 3. El hecho delictivo debe ser doloso o culposo, su principio de dolo o culpa. Según este principio, no basta con que el hecho sea materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable. Además, es necesario que haya sido querido por el sujeto, o al menos sea causado por imprudencia. Número 4. El hecho delictivo debe realizarse con comprensión y conocimiento respecto a su antijuricidad, su principio de culpabilidad en sentido estricto. Solo se puede imponer una pena a un sujeto cuando reúne las condiciones biopsíquicas para comprender el sentido de la norma.
y actuar conforme a esa comprensión. Evolución del concepto. En primer lugar, deben abordarse los desarrollos de la categoría dogmática del hecho punible. Orígenes. Si se tiene en cuenta que el derecho de los pueblos más antiguos de la humanidad se basaba en el castigo por la sola producción del resultado dañoso, responsabilidad sin culpa, y que la culpabilidad se fue acuñando a través de los siglos hasta llegar a los modernos derechos penales, en los cuales rige el principio de culpabilidad con amplitud, responsabilidad por la culpa. Se entiende por qué solo en el siglo XIX se acuña como tal la categoría examinada, aunque sus rafes se encuentran en la ciencia penal italiana de la Baja Edad Media y en la doctrina del derecho común de los siglos XVI y XVIII, elaborado a partir de aquel. En efecto, fue Pufendorf quien vivió en el siglo XVII, el primero en denominar a la acción libre que se reputa como perteneciente al autor, en la cual se funda la responsabilidad como imputatio, a partir de lo cual Feuerbach pudo entender dicho concepto como el fundamento subjetivo de la punibilidad, y los discípulos de Hegel, a mediados del siglo XIX, asumir que todo el sistema del derecho descansa en la imputación subjetiva, aunque sin aludir a la culpabilidad como una categoría sistemática. La concepción psicológica. Un desarrollo posterior, sin embargo, sufrió el concepto es examinado, bajo los auspicios del positivismo naturalista, gracias a los trabajos de Bunbury y List, con posterioridad correspondiendo al primero distinguir entre relación de causalidad y relación de voluntad, sentando las bases para el primer concepto psicológico de culpabilidad en sentido estricto, aunque sin hacer una exposición desde la perspectiva de un sistema jurídico cerrado. Esta tarea la emprendió el segundo de los mencionados, quien concibió el delito como una acción seguida de diversos atributos, acción antijurídica y culpable combinada con una pena. Para von List, la imputabilidad era distinta de la culpabilidad, entendiendo la primera como la capacidad jurídico-penal de acción, constituida por la suma de capacidades elementales del sujeto, y la segunda como los presupuestos subjetivos, junto a los cuales tienen existencia las consecuencias del delito, siendo dolo e imprudencia sus dos especies, no obstante reconocer que ambas tenían una naturaleza distinta, y era imposible reunirlas en un concepto superior de culpabilidad, caracterizado como una noción subjetivo-psicológica. No obstante, esta elaboración se fue perfeccionando y transformando con el correr de los años, y con el pretexto de formular un concepto avalorado de culpabilidad, de carácter puramente psicológico, se introdujo con toda claridad la concepción peligrosista dentro de la noción material, que se proponía rechazando cualquier injerencia de las posturas libre-arbitristas, al tiempo que reivindicaba para el derecho penal que dejaba de ser de acto para convertirse en uno de autor, el determinismo como única alternativa. Se trataba, en otras palabras, de formular una noción de culpabilidad que se compadeciera con las exigencias defensistas de la época en el marco del Estado liberal intervencionista, por el cual el autor se le juzgaba por su carácter antisocial y no por el injusto cometido. La concepción personalizada. Posturas como la de List, sostenida hacia 1913 en el sentido de que la culpabilidad se debe valorar a partir del carácter antisocial, va unida a otras que, como ella, desplazan la culpabilidad del acto a la persona del autor, convirtiendo aquella en un elemento a valorar con pautas de contenido ético. Sin embargo, con miras a hacer más ágil la exposición, deben mencionarse las que postulan la contrariedad al deber como el núcleo de la culpabilidad, las que entienden el hecho como un síntoma de la culpabilidad, sintomáticas, y las de la culpabilidad de autor propias del nacionalsocialismo. La categoría C sería la concepción psicológico-normativa. El paso hacia una teoría diferente a las anteriores será posible con E. Belling, que sin abandonar todavía su postura positivista, planteó por primera vez una teoría normativa de la culpabilidad. En efecto, después de postular la culpabilidad como parte del tipo subjetivo,
la entiende como un reproche que se formula a alguien por no haber actuado de otro modo y se concreta a la responsabilidad por falta de la voluntad, siendo dolo y culpa especies de la misma. No obstante, la consolidación de la culpabilidad como un juicio de reproche de carácter normativo sobre una base psicológica solo fue posible con R. Frank, para quien dicho concepto se encontraba compuesto con tres elementos: la culpabilidad, el dolo y la culpa, y las circunstancias bajo las cuales actúa el autor, las cuales se comprendían en un concepto superior, la reprochabilidad. Por ello dice, un comportamiento prohibido solo se le puede imputar a alguien si se le puede formular un reproche por haberlo realizado. Ahora bien, el concepto examinado está compuesto por la imputabilidad. El dolo y la culpa son formas o elementos de la culpabilidad y las causas de exclusión de la misma, dentro de las cuales sobresale el estado de necesidad. Asimismo, lo entiende el contenido del juicio de culpabilidad en el caso concreto. Concluye que está referido al acto de voluntad del autor, por ejemplo, las llamadas partes integrales motivadoras de la culpabilidad, y a las referencias de la acción a la total personalidad del autor. Como era de esperarse de quien partía de una teoría causal de la acción que seguía aferrada a la antigua decisión positivista del objetivo en el injusto y lo subjetivo en la culpabilidad, matizada ahora en la instrucción de la referencia al valor a lo largo del esquema del delito. Acorde con el aporte neokantiano, el paso hacia una teoría pura de la culpabilidad exigía otro punto de partida, como se desprende de la exposición siguiente. Una vez superada la postura psicologista e introducida en la discusión de la tesis normativista, el paso hacia una nueva formulación era fácil de dar. En efecto, ya desde muy temprano, Paul Merker y su discípulo Otto Berg demostraron cómo el dolo y la culpa no eran formas de culpabilidad, entendida esta como el juicio de reproche, afirmando de que la estructura de dicha categoría era igual tanto para hechos dolosos como culposos, concebidos como forma de acción. Así, el primero de los mencionados se preguntaba si no hablaba en favor de su concepción el conocimiento nítido de que dolo e imprudencia o culpa no son especies de culpabilidad, sino que, por el contrario, la culpabilidad es la característica genérica tanto de los hechos dolosos como culposos. Otra característica sería la concepción vigente. Después de la vertiginosa evolución sufrida por el concepto de culpabilidad, la doctrina actual se demuestra más preocupada por darle este estrato del hecho punible un contenido preciso. Se insiste en una clasificación que se fundamenta en las elaboraciones del positivismo sociológico de finales del siglo XIX, en virtud de la cual debe distinguirse entre aspectos formal y material de las diversas categorías delictuales, en distinción que, como se recordará, ya efectuaban von List al formular su cuestionable teoría de la culpabilidad por el carácter y cuya utilización por la doctrina posterior en muy variados y diversos sentidos no ha estado siempre exenta de abusos. En efecto, el concepto formal de culpabilidad comprende todos aquellos presupuestos que en un ordenamiento jurídico dado son indispensables para formular a la gente la imputación subjetiva, mientras que el material busca desentrañar el contenido de esta imputación. De esta manera, a la luz de la discusión actual, no basta con decir que la culpabilidad es un juicio de reproche, sino que es indispensable indagar por los presupuestos de contenido de los cuales depende esa reprochabilidad. En torno a ello responde la dogmática como contemporánea de diversas maneras, como no se puede ver a continuación. En efecto, en primer lugar se entiende la culpabilidad como el poder de actuar de otra manera, por el cual el contenido de ésta se basa en el poder en lugar de ello, de donde se infiere que la culpabilidad fundamenta el reproche personal contra el autor que no ha omitido la
acción antijurídica, aunque podría hacerlo. Como alguna vez dijera la jurisprudencia alemana, en contra de esta postura se ha dicho que no es admitible científicamente por cuanto en el caso concreto es imposible demostrar la libre autodeterminación del ser humano de que determina haciendo la simbiosis entre la culpabilidad por el hecho y la culpabilidad por el carácter. En segundo lugar, se afirma que el mencionado criterio debe indagarse a partir del ánimo jurídicamente desaprobado, o mejor, culpabilidad es reprochabilidad del acto en atención al ánimo jurídicamente desaprobado que se realice en él, entendiendo por ánimo en el valor o disvalor de la actitud actualizada en el acto concreto. A este criterio se le puede objetar que no plantea nada nuevo, dejando el problema en el aire, pues no explica cómo se desborda jurídicamente el ánimo del autor, que no estamos lejos de creer en el derecho penal de ánimo. En todo caso puede ser una formulación mejor que la del poder lugar de ello. Asimismo, en tercer lugar, se postula que el baremo buscado debe partir de la responsabilidad de la persona por su propio carácter, pues se es culpable por las cualidades que inducen a cometer el hecho por ser así, como se dice de los demás destacados voceros de esta corriente. En la vida se responde por lo que es, sin consideración de las razones por las cuales esto ha producido. Tal manera de entender el contenido de la culpabilidad supone una concepción determinista del actuar humano como punto de partida, la cual comporta llevar el problema planteado hasta unos límites insostenibles. Con razón se ha dicho que la paradoja asignarle a alguien culpabilidad de un estado respecto de la cual no es culpable y nada puede hacer. Sentencia 319-2015. Tribunal de Sentencia La Unión a las 9:05 del 18 de diciembre de 2017. Visto en juicio oral el proceso penal número 319-2015, seguido en contra de JLPM, porque solo ocuparemos las siglas, ya que así está puesto en la sentencia, quien es de 44 años de edad, salvadoreño, acompañado sin oficio, originario de Nueva Esparta, departamento de la Unión, a quien se le ha procesado por el delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 45, literal A y C de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, quien fuera de 32 años de edad, casada con JLPM. Considerando, la Fiscalía General de la República presentó acusación en contra del imputado JLPM por el siguiente hecho: que el día 22 de septiembre de 2014, en horas de la tarde, la víctima asistió a una reunión bíblica en la iglesia evangélica donde se consagraba, la cual está ubicada siempre en el cantón Monteca del municipio de Nueva Esparta, departamento de la Unión, y antes de las 6 de la tarde, ella junto a su esposo JLPM decidieron ir a una velación de una señora que había fallecido en el caserío El Amatal de la jurisdicción de Nueva Esparta. Como a eso de las 9 de la noche, estando en el interior de su vivienda, recibió una llamada telefónica de un hermano de ella. Al terminar de hablar por teléfono, se fue para el cuarto de la habitación, el cual está dividido solo por un cancel forrado de plástico. Acostándose en la cama junto a su compañero de vida, JLPM, ya pasando las 11 de la noche, el imputado procedió a darle golpes a la víctima en el rostro y tórax. Luego, con las manos la toma del cuello hasta asfixiarla, causándole la muerte de forma violenta. Tras el hecho, JLPM sale de la vivienda por la puerta principal, la cual es de hierro, para avisarle al señor BP, padre de L,
y a sus hermanas, diciéndoles que la víctima había fallecido a consecuencia del corazón, por lo que estos llegaron hasta la vivienda donde se encontraba, procediendo las hermanas del imputado a sacar a la hora oxisa del cuarto donde dormía el señor JLPM, quien ya estaba muerta. Comenzaron a bañarla en 2 sillas plásticas, luego la fueron a acostar a la cama de nuevo, le cambiaron ropa y le pusieron una blusa negra y una falda color plomo, que cuando llegó la policía, JLPM y sus parientes les dijeron que la oxisa se había muerto del corazón. Se procedió al levantamiento del cadáver a las 08 horas con 20 minutos del día 23 de septiembre del año 2014, diligencias a las que comparecieron personalmente de investigaciones de la Policía Nacional Civil, el médico forense de turno, Dr. Oliverio Funes García. Asimismo, a la víctima le fue practicada necropsia, en la que se dictamina en el examen externo e interno que la víctima fue sometida inicialmente a golpes contusos en la cabeza, tórax y extremidades vapuleo, y que ésta falleció a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación. Juicio de tipicidad. Sobre el delito atribuido al imputado, el bien jurídico lesionado es la vida humana, así también el derecho a una vida libre de violencia, establecido en el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El hecho típico cometido es contrario al derecho, a las normas que consagran los derechos fundamentales de las personas humanas, como son el artículo 2 de nuestra Constitución de la República, que dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Por tanto, el bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico vigente en la República consiste en la vida de la señora. La vida humana es una realidad biológica que en principio se protege por el mero hecho de existir y sin atender a otras valoraciones, es decir, con carácter casi absoluto, siendo este el bien jurídico individual el más importante de la persona humana, dado que en torno de él giran los demás derechos individuales. Es por ello que nuestro legislador, para salvaguardar ese bien jurídico primario, considerado como el más valioso, por ser indispensable para la vigencia y goce de los demás bienes jurídicos, regula una serie de conductas atentatorias contra el bien jurídico vida. Los hechos antes narrados se adecúan a la normativa especial que protege los derechos de las mujeres. Por ende, la calificación jurídica a la que se adecúan los hechos es al delito de feminicidio, previsto y sancionado en los artículos 45 de la Ley LEIV, crimen de odio contra la mujer cometido en perjuicio a la vida y al derecho de vivir una vida libre de toda forma de violencia de la señora, como víctima feminicida, hecho ocurrido en interior de su vivienda el día 22 de septiembre de 2014 en horas de la noche. En dicho cuerpo normativo vigente desde el día 1 de enero del año 2012 se establece como tipo penal básico de feminicidio que a la literalidad establece: quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, es decir, la muerte que un hombre ocasiona a una mujer, concurriendo el dolo especial conocido como misoginia u odio a lo femenino, lo cual ha quedado plenamente demostrado con la investigación, por cuanto concurren los elementos del tipo penal básico señalado, en este caso el feminicidio. Artículo 45, consistiendo estos en la cesación permanente de las funciones vitales de la señora,
En el presente caso concurren las circunstancias establecidas en el artículo 45 de Ley, porque primero, que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima, se establece por la existencia de antecedentes previos hacia la señora, por parte de su compañero de vida ahora detenido. Los incidentes de violencia previa se han establecido, tanto violencia de tipo psicológica, así como de violencia física. Por otra parte, se ha establecido con los datos de identificación del imputado que es su nombre, condición ventajosa en dicho ataque y la identificación del cadáver de la víctima que indican que era mujer, situación que también nos lleva a establecer la vulnerabilidad de la misma, lo cual se ve reforzado tanto con la autopsia psicológica, en la que el perito forense afirma en su dictamen que el continuum de violencia a que fue sometida y sus tipos que concluyen en el feminicidio, como la expresión máxima de violencia contra las mujeres. Decisión del juez. Primera, declararse culpable al imputado JLPM de generales conocidas en grado de autor por el delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Especial Integral contra la Violencia de la Mujer, en perjuicio de la señora, por el cual deberán cumplir una pena de 25 años de prisión. En razón de ello, deberá continuar en la detención en la que se encuentra. De igual forma, se le impone la pena accesoria de pérdida de sus derechos de ciudadano por igual periodo. Segunda, se le declara al imputado JLPM culpable de responsabilidad civil imponiéndose una condena de $1.500. Tercera, el imputado fue detenido el día 23 de marzo de 2015 y cumplirá la pena el día 23 de marzo de 2040, salvo lo determine el juez tercero de la Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de la Ciudad de San Miguel. Cuarta, una vez firme la sentencia definitiva, remítase la certificación al señor juez tercero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de la Ciudad de San Miguel y al director del centro penal respectivo. Quinta, se declara que los gastos procesales correrán cargo del Estado. Sexta, pase esta sentencia a la Secretaría de ese tribunal para los demás efectos de ley. Y séptima, oportunamente archívese este expediente.